A continuación, quiero saludar a nuestro compañero Andrés Cubides Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud, quien nos hace el informe distrital en esta mañana. Andrés, buenos días. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que en el confinamiento sintonizan este programa de encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. El pasado jueves 4 de junio se continuaron con las movilizaciones, mítines y plantones en todo el país, y así como el gobierno implementa regresivas y antipopulares medidas de reformas, igualmente los trabajadores volvemos a las calles a denunciar al gobierno. La CUT, FECODE y sus sindicatos filiales y los trabajadores de la salud hicimos de esta una jornada nacional frente al Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora, las gobernaciones, las alcaldías y las secretarías de educación en todo el país. La marcha con plantón de los trabajadores de la salud que llegaron hasta la Plaza de Bolívar exigieron la financiación de la red pública hospitalaria, la compra de UCIs y respiradores, de pruebas suficientes para la detección de la infección, pago de los salarios atrasados, contratos formales de trabajo, la dotación de los equipos de bioseguridad y sobre todo mantener en todo el país el confinamiento en contraposición de la decisión de aperturar los diferentes sectores de la economía. En Bogotá, y guardando las medidas de bioseguridad y distanciamiento convocados por FECODE y la ADE, nos congregamos frente al Ministerio de Educación Nacional y ante la Fiduprevisora exigiendo la renta básica para los trabajadores, detener los despidos y las formas flexibilizadas de contratación. Y ante el Ministerio de Educación Nacional aclarándole a la ministra que con las circulares 11 y 12 de regreso alternado al aula a partir del 1 de agosto es irresponsable y atenta contra la vida de las comunidades educativas. Además, que el Magisterio exige que se continúen las negociaciones interrumpidas por el gobierno sobre los acuerdos de FECODE 2019 y darle salida a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, lo del Estatuto de la Profesión Docente y el cumplimiento a los compromisos de la segunda y tercera cohorte, entre otros. Ante la Fiduprevisora, con las consignas de intervenir a esta entidad y que Jaime Abril renuncie y se brinde las garantías y el cumplimiento de las solicitudes prestacionales, las cuales son un paquete de incumplimientos, y la supervisión de una prestación de servicio de salud que salvaguarde la vida de los afiliados y de sus beneficiarios. No podía faltar el rechazo a la presencia del ejército gringo en territorio nacional, que en una decisión antipatriótica de Duque le abre las puertas de par en par para que se enlisten a agredir a Venezuela porque se asentaron en una de las tantas zonas futuro que se sitúan junto a esta frontera. Las jornadas se desarrollaron en completa tranquilidad y se espera que la jornada del próximo 11 de junio lleve a una gran congregación en la Plaza de Bolívar a partir de las 9 de la mañana, acompañada de una jornada de protesta y movilizaciones virtuales y de profusión de mensajes por todos los medios con las consignas de la movilización. El pasado martes se realizó nuevamente la reunión con la Secretaría de Educación, sin la presencia de la secretaria Edna Bonilla, situación que hizo de esta una sesión sin mayores compromisos, pues a más de gastar el tiempo en unas presentaciones de lo ya sabido, no se avanzó. La Junta Directiva de la ADE, con las diferentes intervenciones, se reiteró en que se debía brindar la seguridad a los docentes provisionales con la prórroga de los contratos, reiterar la situación de los docentes desplazados por el SENA y nuevamente denunciar el nocivo papel de los contratos con las cajas de compensación en el preescolar y sus intervenciones alejadas de los gobiernos escolares y de las autonomías institucionales, a más de colocar en un limbo de dirección a las docentes provisionales del convenio 1050, que a todas luces deben depender directamente de la autoridad inmediata, que es el Consejo Académico, el Consejo Directivo, las rectorías y el PI. Se señaló que hay que reconsiderar la evaluación de desempeño que por más que están aplicando a rajatabla en algunas instituciones educativas, desconociendo que las condiciones de la pandemia cambiaron el contexto y se propuso entonces una alternativa como la autoevaluación en coherencia con la difícil situación en que se está realizando el trabajo de aprender en casa. Sobre las circulares 11 y 12 del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación no puede aplicarla de manera taxativa,
más teniéndose en cuenta la difícil situación del avance de la pandemia en la capital, con zonas como la de Kennedy cerrada totalmente y con otras zonas en naranja, situación que impide el regreso al aula por el consiguiente riesgo de contaminación de los estudiantes al tener que saturar el transporte público, el agolpamiento en los colegios, la falta de espacio en las aulas y en las zonas de recreo. A todas luces es inconveniente, sobre todo en agosto, cuando la curva se encontraría alta según los pronósticos, pero se señala que son medidas que se deben tomar en consulta y de acuerdo con las organizaciones de los trabajadores, que a nivel nacional es entre el MEN y FECODE, y en Bogotá la Secretaría de Educación con la ADE. Es que aquí, además de garantizar la vida de las comunidades educativas, también debe mediarse una negociación acerca de las condiciones de bioseguridad para los docentes y los administrativos, todo esto atendiendo a una política seria y fuerte de seguridad y salud en el trabajo, de lo cual no hay nada por la irresponsabilidad de la fiduprevisora y del contrato con Gericim, quienes no han entregado ni el diseño del proyecto para su implementación, ni mucho menos el cálculo del presupuesto para ejecutarlo y aplicarlo. Es un tema supremamente importante del cual la Secretaría de Educación, como patrón, debe definir claramente con o sin pandemia. Se describió que ha seguido una cantidad de exigencias y de informes que tienen la salud de los docentes en alto nivel de afectación. En el primer cuatrimestre ya van reportados 10.108 días tan solo para enfermedades profesionales en incapacidad, relacionadas con estrés laboral, afectación psicológica, afectación postural, por no mencionar más. Se llamó a que la Secretaría de Educación no aumente las exigencias en esa cadena descendente y que se disminuyan las situaciones generadas desde los colegios hacia los docentes. La Junta Directiva continúa entonces presentando la respectiva agenda a la Secretaría de Educación para que ésta desarrolle las soluciones en las reuniones que están programadas casi con carácter semanal. Para terminar, mencionar que el pasado domingo 31 de mayo el Consejo de Bogotá aprobó el plan de desarrollo para este cuatrienio. Una vez se conozca el texto definitivo, entonces nos dispondremos a hacer las respectivas observaciones, no sin antes mencionar que la Junta Directiva de la ADE reiteró a todos los concejales en una carta el contenido del pliego de peticiones radicado en febrero de este año en la Alcaldía de Bogotá para que entrara en sus consideraciones. Sin embargo, insistimos en que el preescolar debía ser implementado al 100% en una política de construcción de colegios que no fueran entregados a los contratos de administración y con el mismo carácter los que quedaron en proceso de construcción. El señalamiento a las APP, alianzas públicas-privadas, donde debe priorizarse a las empresas públicas en consonancia con la consigna central de la defensa de lo público. Les habló Andrés Cuide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud. Que tengan un feliz confinamiento en casa. Muchas gracias.